histórica, porque hay que recordarla. Quien no conoce la historia está condenada a repetirla, y es una historia lejana. El Estado absolutista, el Estado monárquico. Y por eso quiero citar al rey Luis XIV, que en su momento, en el año 1965, pronunció ante el Parlamento una frase desafiando al Parlamento que no estaba de acuerdo con las decisiones del rey de la época, llamado el Rey Sol. Una frase que hoy todavía la citamos en muchos espacios: l'État n'est pas, el Estado soy yo. Y quizás el espíritu de la norma, el decreto, la ley 1551 del 2012 y el decreto que lo reglamenta, el decreto 2485 del 2014, busca precisamente eso: limitar ese Estado que aunque ha desaparecido, en algunos momentos se practica. El Estado, algunos gobernantes que creen tener todo el poder para tomar decisiones, aunque sean arbitrarias. Y para eso tenemos la personería, en parte, la Procuraduría, la división de poderes. Un Estado democrático tiene una característica intrínseca que no puede faltar, y es la división de los poderes. La Procuraduría, el Ministerio Público, la personería hace parte de esos órganos que tienen que controlar el abuso arbitrario del gobernante de turno, de sus poderes. Eso es cierto y obviamente estamos de acuerdo, aunque fue muy criticada la elección de personeros en el país por muchos, fue manipulada también por algunas universidades. Debemos darle tiempo a estos órganos de que cumplan una función independiente, no presionada, como lo decía el concejal Alde, de que tengan esa autonomía, pero que tampoco se conviertan en unos órganos que impidan el desarrollo de las administraciones, que actúen en derecho, de acuerdo a la Constitución, a las normas y las leyes, que no se conviertan en unos palos en las ruedas de las administraciones de turno sin justificación. Y a manera de ejemplo, la Secretaría de Gobierno en pasados días ha tratado de recuperar ese Estado, esa autoridad que tiene que tener el Estado, sin ser arbitrario. El Estado debe ejercer autoridad respetando los derechos humanos, los derechos de las personas. Pero también, para citar un ejemplo, el pasado día la Secretaría de Gobierno bregando a recuperar un parque principal que se había convertido en una alcahuetería, y todos lo sabemos, y aquí en el Consejo se ha denunciado en cuanto a personas que se dedicaban al consumo de licor. Ya no eran 2, 3, sino 12. Hasta abogados tenían ya. Tenía persona que les defendía sus derechos, un abogado. Y impidiendo que la persona, las familias disfrutaran del parque principal. Uno llegaba y ya le daba miedo. Yo hablaba con padres de familia que decían que los agredían verbalmente, asediaban, acosaban sexualmente a las niñas que pasaban por ahí por el parque principal. Las niñas venteras ambulantes, de veladoras. ¿A qué les cobran impuestos? Es que hay una cosa que hay que aclarar aquí. Había personas que no tenían permisos para ejercer ese derecho a las ventas de veladoras en el parque principal. Y ya estaban acudiendo a la violencia verbal y física, hasta el punto de agredir físicamente a la Secretaría de Gobierno, que fue capaz de dar la cara al procedimiento, acompañado a la policía. Procedimiento de recuperar uno de los temas neurálgicos en el municipio de Sabaneta, como es el espacio público. Un municipio que apenas tiene 15 kilómetros cuadrados, y que lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones,
La Corte Constitucional sí tiene reiterada jurisprudencia en cuanto al principio de la legítima confianza, principio donde el Estado no ejerce su autoridad y permite con el tiempo de que los venderos ambulantes se vayan apoderando del espacio público, ejercen la venta ambulante y con el tiempo abogan el derecho a la legítima confianza que la Corte Constitucional dice que esas personas ya tienen un derecho y que si los tienen que trasladar, tienen que ser para un lugar igual o mejor, donde tengan los mismos ingresos o mejores de los que estaban ejerciendo, porque el Estado no ejerce la autoridad. Pues ahí estaba ejerciendo el Estado la autoridad, ahí la Secretaría de Gobierno estaba ejerciendo la autoridad personera, y en eso sí le pido humildemente entender las funciones de las diferentes áreas de la administración municipal. Para finalizar, por aquí tengo una queja de la comunidad, me llamó mucho la atención, llegó a la urna de aquí del Consejo. Cuando la leímos, porque periódicamente estamos leyendo las quejas de la comunidad en la atención de sugerencias, llegó una queja que me llamó mucho la atención, oportuna para este espacio. Y la voy a leer, la firma del señor Jesús Antonio Carmona, teléfono Sabaneta, viernes 3 de 2016. En días pasados me sorprendí por parte de la personería cuando vi que funcionarios de EPM fueron a suspender la instalación de uno de los acueductos en uno de los edificios de Monarca, la parte alta de la Doctora. La sorpresa fue que llegó el Ministerio Público, la doctora Mónica Patricia se hizo presente, la cual procedió y dijo que no se podían suspender dicho servicio. Para mi inquietud es porque a un pobre sí se le suspende y a un rico no, y más la intervención del Ministerio Público en este sentido. Yo quisiera conocer, aquí estoy leyendo jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a ese tema, la ley de servicios públicos domiciliarios, y bueno, de pronto hay algunas claridades frente a ese tema, pero yo sí quisiera, ¿qué pasó? Todavía en Sabaneta se sigue dando permisos en planeación, o si fueron permisos pasados, o si fue que hubo un fraude ya de varios años atrás, de varias edificaciones de aquí en la parte alta de la Doctora. ¿Y qué pasó en ese caso? No sé si la personera enseguida nos cuenta sobre ese tema. Tiene la palabra la vicepresidenta primera.